autoridades del colegio, autoridades de la biblioteca, colegas, alumnos. Esta tarde nos convoca a ser testigos de un encuentro que tiene como protagonista la palabra. El mismo se realizará mediante un intercambio en el que estudiantes del quinto año A de nuestra institución realizarán preguntas al distinguido doctor Eduardo Enrique Ariana sobre su arduo trabajo de investigación recopilado hasta el momento en 3 tomos del libro que lleva por título Aparecidos, Tesoros y Leyendas en Corrientes. Hoy nos visita un ciudadano ilustre de gran reconocimiento como profesional. Es profesor, historiador e investigador. Es magíster en ciencias políticas, doctor en ciencias jurídicas, ejerció la titularidad en diversas cátedras de la Facultad de Derecho dependiente de la UNE, publicó en diarios nacionales y locales, en revistas con arbitraje, realizó producciones de libros, constantemente presenta trabajos en reuniones científicas, participa en proyectos de extensión, es invitado especial en diferentes programas de radio y televisión. Ejerce la profesión de abogado desde 1971. Ha desempeñado numerosos cargos públicos. Fue diputado constituyente de Corrientes en 1993 y consejero directivo de la Facultad de Derecho en varios periodos. Actualmente es reconocido como profesor extraordinario de la Universidad Nacional del Nordeste. Nuestro invitado ha presentado el jueves 13 de junio del presente año el 3er tomo del libro Aparecidos, Tesoros y Leyendas en Corrientes. Una obra altamente valorada por su contenido, enmarcado en la correntividad misma, y que nos acerca a nuestra cultura, identidad e historia. Son justamente estas 3 ideas las que van a hermanarse a lo largo de cada uno de los relatos que recogen sus libros. Es menester destacar que este encuentro no hubiese sido posible sin la generosa aceptación del doctor Ariana, a quien le agradecemos infinitamente su presencia, a los miembros de la Biblioteca Popular Arandú, que apoyaron esta iniciativa, a la jefa de Departamento de Lengua y Comunicación por la confianza depositada en la concreción de este proyecto, pensado como una experiencia transformadora y significativa para los alumnos. A las colegas que han colaborado de diversas maneras a fin de garantizar una grata jornada. Habiendo hecho un breve recorrido por la exitosa trayectoria de nuestro invitado, los recibimos con un caluroso y afectuoso aplauso. Al finalizar el mismo, lo invitamos a tomar la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, el mayor título que yo tengo es el de maestro rural nacional, ejercido en escuelas primarias en el interior de la provincia de Corrientes, por ejemplo la escuela 101 de San Lorenzo, Corrientes. Después estuve de director en la escuela séptima rural de Riachuelo. Para llegar a ella tenía que caminar 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta, y así sucesivamente. Estudiaba Derecho. Me sentaba en los bancos del trencito, que era un coche motor que se movía más que el viento. Yo iba leyendo, iba estudiando, porque no tenía tiempo, como tienen algunos, para poder disfrutar de la lectura. Terminé siendo maestro de la escuela 157, acá en la calle Moreno y Roca de la ciudad de Corrientes, y me recibí de abogado en el año 1970, habiendo iniciado mi carrera en 1966, y he estado en la Marina 2 años. Vale decir que hice una carrera bastante rápida por una fundamental motivación. Tenía hambre, era pobre, tenía que ayudarle a mis padres, y todas esas motivaciones hicieron que me dedicara muchísimo más a esforzarme, a trabajar, a arar el terreno a los efectos de poder lograr algún objetivo en la vida.
He transmitido esa inquietud, ese deseo de leer, ese deseo de progresar a una cantidad de generaciones de abogados. Les puedo citar algunos si ustedes quieren. ¿Están deseosos de saber? Muy bien. El gobernador Gustavo Valdés, aparece en todas las fotografías, en la televisión, etcétera, etcétera, fue mi alumno. El vicegobernador Gustavo Cantero fue mi alumno, el ministro de Simoni fue mi alumno, el presidente de la Cámara de Diputados fue mi alumno, y así sucesivamente. Diríamos, el gobierno de Corrientes hoy, entre legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, el 80 al 90% fueron mis alumnos en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas. Entre el título de Maestro Normal Nacional y el título de Profesor Extraordinario son un nexo de una vida que podemos contarla, 1, 2, 3, y llegamos al número 71. Tengo 71 años. Y con 71 años hago bicicleta, camino, corro, indago, converso con la gente, hablo, no me senté ahí, ay, voy a esperar a ver si llueve el maná del cielo. No. Todo lo contrario. Logré los objetivos en la vida. Tengo 2 hijos maravillosos, los 2 salieron totalmente atravesados. Son ingenieros civiles. Y mi esposa y yo somos abogados. O sea, ¿cómo salieron ingenieros civiles? No tengo la menor idea. Y si me preguntan, es un relato de aparecidos, tesoros y leyendas. Yo creo que algún aparecido puede ser, pero es un relato. ¿Cómo escribo mis cuentos? Seguramente alguien estará interesado en saber cómo escribo estos relatos, que son leyendas, que son mitos, que son cuentos, y todo empieza con un mito y con una leyenda. ¿Cómo empezaron las religiones en el mundo? Con un mito. Al mito le vamos a ir adornando de palabras, de contenido, de ritos, de creencias, y así nace luego la historia. Habitualmente las leyendas, dice un gran profesor que escribió muchísimos libros sobre metodología científica, Paul K. Feyerabend, dice: probablemente los hechos históricos más conocidos provengan de leyendas. Nosotros tenemos los relatos de Homero, muchos años antes de Cristo, tenemos relatos de Plutarco, tenemos relatos de Platón. Sócrates no escribió nada, pero Platón fue su alumno, fue su discípulo, Empédocles, etc. Una cantidad enorme de personas. ¿Cuántos años hace que el ser humano anda caminando por esta tierra? ¿Alguno tiene idea de cuántos años hace que el Homo sapiens camina por esta tierra, en esta naturaleza que nos dio la vida? No hay idea. Bien. Se data la escritura entre 6.000 y 7.000 años antes de la era cristiana. ¿Cuál era la escritura? Tablitas de barro, algo de metal, rastros en cuevas antiguas europeas, testimonios como cerámicos, monedas, papeles. Papeles no existían, sino rastros en cortezas de árboles, se llamaban papiros, y así sucesivamente fueron generando diversas maneras de expresarse el ser humano, de comunicarse con otros seres humanos como cápsulas en el tiempo. Es como si ustedes escribieran una carta y la enterraran para que futuras generaciones la lean. Generalmente en algunos edificios antiguos y en algunas construcciones modernas se coloca una cápsula del tiempo. Vamos a imaginar una cápsula del tiempo en un edificio emblemático de España. Un edificio que si lo ven se van a enamorar. El palacio del padre del rey Felipe II, el Escorial, el famoso Escorial. El Escorial está en la cima de una montaña.
arriba, es toda de piedra. La hizo un arquitecto, Juan Herrera, terrible, terrible, heterodoxo. Él no le obedecía ni al rey, ni a la iglesia, ni a nadie, era terrible. Herrera siempre estaba metido en problemas, pero era el amigo del rey. Y el amigo del rey le concedía al rey, a Felipe II, todos los libros prohibidos que había en el mundo. El rey leía los libros prohibidos. ¿Los podía exponer el rey a los libros prohibidos? No. Esos libros prohibidos estuvieron escondidos en el Escorial de San Lorenzo hasta exactamente hace 4 años. Hace 4 años, arqueólogos, que son los que conservan el edificio, encontraron una piedra con unos símbolos raros. Encontraron una estrella de David, 6 puntas, una estrella de Salomón, 5 puntas, un pez, el primer símbolo de los cristianos en el mundo, un triángulo, el símbolo de la ciencia pitagórica, y dijeron, ¿qué está haciendo esta piedra acá? Veamos qué hay en esta piedra. Empezaron a moverla, la piedra se movió, sacaron otra piedra, estaban numeradas con números romanos, lo que también le llamó la atención a los arqueólogos, y la piedra daba a una escalera pronunciada hacia un sótano. En ese sótano había aproximadamente 150 y pico de libros esotéricos, de astrología, de matemática, de filosofía, de los antiguos autores griegos, árabes, etcétera, etcétera. Rastros babilónicos, rastros asirios, en esa media luna de las tierras fértiles, el Éufrates y el Tigris, que era todo plantaciones, era todo frutales, que destruyeron con la guerra del Golfo. Bueno, eso se encontró hace poco. Yo tuve la dicha de pasar por esos lugares, encontrar, caminar esas piedras, bajar, ver esos libros. Eso sí, no se les ocurra poner el dedito en uno de los libros, tratar de tocar el libro, porque directamente los españoles le cortan el dedo. Y si usted recoge en un lugar arqueológico alguna piedrita de recuerdo, como somos nosotros y los argentinos, que tenemos que andar diciendo, no somos porteños, no somos porteños, en todas partes donde vamos no somos porteños, porque a los porteños le tienen acá, porque los porteños son yuyú, ellos son los más vivos del mundo, son los más inteligentes del planeta. Mentira, no tienen tiempo ni para comer, viven corriendo, un colectivo, de un tren, así, viven corriendo. Yo digo que están todos locos, probablemente el loco sea yo, ¿no? Pero ellos también. Y esos libros, ¿cómo se protegen? Yo no sabía cómo protegían. ¿Cómo protegen, le digo, contra las alimañas? ¿Cómo protegen esos libros que son incunables? Los libros incunables son aquellos que datan del siglo XV, 1400, y el siglo XVI, el 1500. Incunables, algunos autores dicen que son solo y únicamente los que están escritos a mano, ya sea en papiro, en pergamino, que es la corteza, el papiro, que viene también de otra corteza, después vienen los escritos en cuero, después va a aparecer más tarde, va a aparecer el papel como nosotros lo imaginamos, que es el papel de hilo, y luego va a aparecer el papel de madera, que es el papel más ordinario que se conoce, que es el que se oxida, que usted encuentra un diario del siglo XIX, 1800, y se parte, se quiebra, porque se oxida.
Y esos libros, a los cuales me refiero, de Felipe II, causan una sensación a quienes los descubren. ¿Por qué? Porque Felipe II era considerado el rey católico más absoluto que había. Pero usted, al entrar al Escorial, tiene un patio gigante, y en el patio gigante están todos los reyes de Judea. Y arriba está la estrella de David y la estrella de Salomón, más otros símbolos esotéricos. Por eso, cuando le preguntaban a Felipe II por qué había construido ese palacio, él respondía: construí el palacio para mi padre, una catedral para Dios y un rancho para mí. Él vivía en la parte más humilde de ese castillo, que era una fortaleza, que es una fortaleza. Por eso, entrar a esos lugares a uno le causa una sensación primero de sorpresa, después agradable, y después se siente encantado y maravillado con esos secretos. Es como si usted estuviera hablando con los espíritus, si estuviera hablando con los años de la civilización. Pero yo no entendía cómo protegían esos libros. Ahí venía la pregunta mía: ¿cómo protegen los libros? Hace poco, en el mes de enero, viajé a la Universidad de Oviedo. Y de la Universidad de Oviedo me fui a otras universidades portuguesas, y en esa universidad portuguesa, Coimbra, una de las más antiguas del mundo, Coimbra le sigue a Salamanca. Primero aparece Bolonia, en Italia, que en realidad no era Italia, sino era España. Después aparece Salamanca, y de Salamanca aparece Coimbra. Y le digo: ¿cómo protegen contra los bichos, las cucarachas, las polillas, etcétera, que son los que quieren visitar las bibliotecas? Pues dejamos abiertas aquellos agujeros en las ventanas que tienen alambre para que no entren otro tipo de pájaros. Dejamos unos agujeros. Y digo: y entonces me dicen: bueno, así entran los murciélagos. Y los murciélagos son nuestros invitados de honor. Ellos protegen nuestros libros. Yo me puse a mirar la colonia de murciélagos que tienen en Coimbra. Hacía un frío impresionante. Coimbra está en una montaña donde se ve todo Lisboa, toda Lisboa. Abajo está Lisboeta, toda Lisboa. Arriba están los libros con los murciélagos. Y ustedes piensan que el murciélago, tiene miedo, ¿no? Por supuesto que hay que tener cuidado con los murciélagos, porque transmiten la rabia. Entonces ellos le dan de comer, le dejan comida a los murciélagos con un elemento que tiene que ver con la protección contra la rabia. Es decir, le están vacunando a la colonia de murciélagos contra la rabia. Esos murciélagos jamás van a tener rabia, porque están controlados el ADN con ese sistema de alimentación que le dan. Y tan fantástica y tan llena de espíritu está, que a mí se me cayó un gancho que siempre llevo con mi morral, y cuando volví ya no estaba más. O sea que algún espíritu se apoderó del gancho. Llovía torrencialmente, así que alguno vio que brillaba ese gancho y se lo llevó. Bueno, en todos esos lugares yo tengo una costumbre: me acerco a hablar con la gente, con los encargados de las bibliotecas.
Y en esa libretita que ven ahí, que ya es la 7ª libretita, tomo nota con lápiz o virome de todo lo que me cuentan. Anoto, escribo. ¿Saben por qué? Porque la gente se olvidó cómo se escribe. La gente se olvidó cómo se suma. La gente se olvidó cómo se lee. La gente se olvidó que tiene que pensar. La gente se olvidó que tiene que dejar de creer que la computadora y demás son la solución de todos sus problemas. A la computadora se le llama la caja boba, porque la caja boba responde solo y únicamente lo que ustedes le preguntan y tiene el contenido que le ponen los que quieren que ustedes piensen como quieren que ustedes piensen. Es decir, les ponen lo que ellos quieren. Ustedes quieren hacer una investigación y no van a encontrar nada en la caja boba, porque la caja boba no le va a responder. Un ejemplo: Manuel Vicente Figuerero escribió una cantidad enorme de obras, ¿no es cierto? Es el patrono de su escuela, historiador, periodista, buen tipo, fundamentalmente un buen tipo, un ser humano normal. ¿Con quién se casó Manuel Vicente Figuerero en esa época? Se casó con la hija natural de Dolores Siriaca Cáceres. Y me dirán ustedes, ¿quién es Dolores Siriaca Cáceres? Por favor. La hija de Sinforoso Cáceres, un triunviro de la época de la Guerra del Paraguay que representaba al gobierno paraguayo, que fue fusilado en 1868 en agosto en Asunción, no en Asunción sino cerca de Luque, fusilado junto con Teodoro Gauna, el otro triunviro. Y ese hombre se fue al Paraguay a protegerse, por supuesto, con su esposa Hilariona Cáceres y con su hija Dolores Siriaca. Su hija después tuvo una hija, que en esa época tener una hija sin padre y estar casada era directamente ser nada. El que no tenía padre inscripto no podía ingresar en las escuelas, no podía ingresar al colegio militar, no podía ingresar al colegio naval, nada, era nada, hijo natural. Y si tenía otra fama podía ser hijo ilegítimo, y si tenía otra fama, hijo sacrílego, si había algún sacerdote por ahí o alguna monja, madre o padre, sacrílego. Eso todo estaba en el Código Civil hasta 1967. Hasta 1967 se mantenían esas categorías. Ya en 1954 se había reformado y Perón había establecido en esa época una igualación, pero no total. La igualación total llega con la ley 17.711, y ahí sí el hijo natural ocupa el mismo lugar que el hijo matrimonial. Hoy ya no se le pregunta a nadie qué tipo de hijo es, simplemente es hijo de fulana de tal, listo. Hijo de fulana y fulano de tal, listo. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo sensato? ¿Y qué es lo natural? Figuerero se casó a comienzos del siglo XIX, cuando todavía no existía la igualación, con la hija de Dolores Siriaca Cáceres, María Dulcinea Cáceres. Y esta mujer era la mano de Manuel Vicente Figuerero. Él escribía sus obras a través de la mano de Dulcinea. ¿Por qué? Porque él estaba ciego, no veía nada, y vivía en la calle Santa Fe 935, frente a la Plaza Cabral, a pocos metros de la escuela Manuel Belgrano. Ahí vivía Manuel Vicente Figuerero.
Y a Dolores Cáceres le llamaban la abuela Lola. Abuela Lola. O sea que enfrentaron a la sociedad, se casaron, tuvieron hijos, y toda la descendencia de Manuel Vicente Figuerero vive en la ciudad de Mercedes, en la antigua casona de los Figuerero. Este año yo estuve en Mercedes, hablando con Carlos Figuerero, un excelente caballero, un señor, me recibió en esa casona, me mostró las fotos antiguas y me permitió el acceso a archivos que yo desconocía. ¿Cómo se escribe un libro? Y bueno, ahora creo que me tengo que sujetar a las preguntas. Muy bien. Lo único que le voy a pedir es que me pregunten y hablen fuerte. Por favor. ¿Vamos? ¿Me escucharon? ¿Sí? Son todos de Racing, ¿no? ¿No? ¿No hay ninguno de Racing? Ahí está. Ah, este premio, ¿no? Este premio. ¿Quién hizo el gol? Lautaro Martínez. ¿Dónde se crió? En Racing. Lógico. Lógico, Lautaro Martínez. Muy bien. Empezamos. Me siento y empezamos. Buenas tardes, doctor. Primero agradecerle por haber venido a nuestro colegio, y para comenzar con la charla me gustaría preguntarle ¿por qué hablar sobre aparecidos, tesoros y leyendas urbanas en Corrientes? Nosotros vivimos en una sociedad de la cual estamos impregnados de espíritus, estamos impregnados de leyendas y cuentos que nuestros mayores nos van transmitiendo a través del tiempo, ¿no es cierto? Si tomamos un ejemplo, le preguntamos a algún literato, ¿quién escribió sobre aparecidos, tesoros y fantasmas? Sobre fantasmas, espíritus. Y yo le diría que escritores como Plinio el Joven, antes de los cristianos, Flegón de Tralles, ya cercano a los tiempos, Daniel Defoe, el Marqués de Sade, Edgar Allan Poe, Gustavo Adolfo Becker, Louis de Maupassant, Anton Chekhov, Anatole France, Émile Zola, Rainer Maria Rilke, Arthur Conan Doyle, Mark Twain, Horacio Quiroga, Rudyard Kipling y Chesterton. Pero ¿quién es el autor que más importancia tiene con respecto a los aparecidos y fantasmas? ¿Quién les parece que puede ser? ¿Hay alguno que piense? Bueno, la Navidad era algo desconocido en el mundo. La Navidad era un festejo que muy pocos realizaban. En Corrientes, la Navidad es traída por los inmigrantes españoles a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. No se festejaba en Corrientes la Navidad hasta que aparecen los inmigrantes, y los inmigrantes españoles sí festejan la Navidad. ¿Pero por qué? A través de un espíritu, el espíritu de la Navidad. Y el espíritu de la Navidad está retratado como un espíritu que le aparece a un anciano avaro, maldito, dañino, mezquino, que le hace recapacitar y le hace ver que es inhumano y que tiene que comportarse correctamente. Y ese espíritu de la Navidad la retrata en la obra un escritor extraordinario, Charles Dickens. Charles Dickens impone el espíritu de la Navidad. Pero también aparece otro espíritu que ustedes no me pueden decir que lo ven o que lo aprecian, pero que está flotando en el ambiente. Díganle a un chico de poca edad que no existe Papá Noel. Pues había gente en Estados Unidos
que le demandó a los Estados Unidos porque decía que no existía Papá Noel. Y en Estados Unidos el tribunal resolvió que Papá Noel existía. ¿Por qué? Porque Papá Noel usaba el correo norteamericano con millones de cartas y decía, si no existe Papá Noel, ¿cómo es que uno de los emblemáticos entes de los Estados Unidos de América, como es su correo, tiene millones de cartas dirigidas a este señor? Por ende, existe. En los juegos infantiles, el pisa-pisuela. ¿Alguien conoce lo que era el pisa-pisuela? No. Son juegos que son de nuestra época. La farolera tropezó. Tampoco. Pero bueno, hay una frasecita que dice: ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No dejes solo, que me perdería, hasta que me pongan paz y alegría con todos los santos, Jesús y María. Te doy el corazón y el alma mía, que son más tuyos que míos. Amén. A ver, son creyentes. No les pregunto qué religión tienen. ¿Está claro? Porque está prohibido constitucionalmente. Artículo 19 de la Constitución Nacional. Las acciones privadas están exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Está claro? Nadie me puede preguntar a mí qué inclinación sexual tengo, en qué creo, qué ideas políticas tengo. Todas esas preguntas que hacen los que llaman por teléfono, no hay que contestarlas. Hay que decirle, artículo 19 de la Constitución Nacional, qué remedios tomo. Nada de eso. Eso forma parte de lo que se llama privacidad, intimidad. ¿Qué es la intimidad? El estar solos, hacer lo que a uno se le plazca solo. Cuando van al toilet, están solos. Ahí ustedes se peinan, se arreglan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero están solos, íntimos. Muy bien. Voy a suponer que el 80% de la gente que está acá pertenece a una religión llamada católica. ¿Puede ser? Puede ser. Bien. ¿En qué creen? Creen en un muerto. Y al creer en un muerto, van creyendo en otros muertos. Porque cuando hablan de Jesús, hablan de un hombre que históricamente murió crucificado y que al tercer día revivió, y sus apóstoles lo encuentran y se quedan asombrados y asustados, y él le dice: no busquéis entre los muertos a quien está entre los vivos. Ya hay un muerto que resucitó. Y así las religiones van tomando muertos que resucitan. Y además creen en otros santos. Toda la línea de santos, ¿qué creen? ¿Están vivos? Están vivos en nuestra memoria. Como dice Tulio Marco Cicerón, los muertos viven en la memoria de los vivos. Entonces, si tomamos ese punto de partida, los espíritus existen cuando evocamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, cuando han partido hacia el más allá y viven. Se muere de tres formas. Todas las noches cuando dormimos, nacemos de nuevo cuando nos despertamos, morimos cuando la naturaleza dice: hasta acá llegaste, y la parca nos lleva, y después morimos definitivamente cuando nos olvidan. Hay una película que salió hace poco que casi todos habrán visto, Coco. Coco, no sé cómo se llama, ustedes corríjanme. Coco, que es el momento en que se abren los espacios entre los espíritus de los vivos y los espíritus de los muertos.
No pedimos protección a muertos. La gente de todas las creencias no para cuando va para Mercedes frente a un muerto llamado el Gaucho Gil. Y aunque parezca mentira, en toda América hay pequeños recordatorios al Gaucho Gil, y lo que es más, en España hay recordatorios al Gaucho Gil. A mí me sorprendió, en Oviedo, Asturias, de golpe encuentro una pequeña casilla con velas y banderitas coloradas. Digo yo, no, esto no puede ser. Y me acerco, y sí, podía ser, era un homenaje al Gaucho Gil. ¿Y qué es el Gaucho Gil? Es un muerto. ¿Tienen fuerza o espiritualidad? Evidentemente sí, porque la gente le atribuye milagros, le atribuye fuerza, le atribuye energía, le agradece y congrega tantas personas como congrega la Virgen de Itatí. ¿Y qué es la Virgen de Itatí? En primer lugar, es la representación de la Virgen María. ¿Y quién es la Virgen María? La madre de un señor llamado Josué, Jesús. ¿Y está viva? Evidentemente en las creencias y en la inteligencia de los seres humanos está viva, porque todo el mundo invoca a María. Y el culto mariano es uno de los más importantes dentro del cristianismo. Así que ustedes me hablan de espíritu y yo les digo, bueno, lean la Biblia. ¿Con qué pena castiga la Biblia a los que invocan a los muertos y adivinan, etcétera, etcétera? Con la pena de muerte. Pero para cerrar la respuesta, los que son monotributistas tienen una categoría que dice astrólogos, adivinos, embrujadores, desembrujadores, y tienen que pagar impuestos como cualquier otro. En el fisco francés existen 48.000 desembrujadores, brujos, nigrománticos, etc. El nigromántico es el que habla con los muertos. Espiritistas. Y existen en el mundo. ¿Y los católicos acaso no creen en la posesión demoníaca? ¿No creen en que algún espíritu maligno? ¿De dónde sale ese espíritu maligno? No es un alma bendita, es un alma maldita, un alma mala. ¿Y para qué? ¿Para qué están los sacerdotes especializados que se tienen que formar en el Vaticano con un rigor extraordinario, que solamente de cada 1000 salen 10 los exorcistas? ¿Y los exorcistas existen? Sí, existen. Están los exorcistas. Y pelean con los demonios. Y los demonios, y esto no lo digo yo, lo dice un sacerdote que tenía su sede en Julio y San Juan, María Auxiliadora, creo que se llama esa iglesia. El padre, claro, de Bávora. Y él escribe en su libro que, estando internado en el cardiológico, luchó toda la noche contra un demonio. Al lado de él estaba internado un señor Costa, que tenía una mueblería, y relató ese hecho. Pero Di Gávora no tuvo ningún problema en escribir en su libro esa lucha con el demonio. Entonces ese espíritu es de lo que se escapó de lo que se llama las almas benditas. En Valencia, España, caminando una tarde, yo me encuentro frente al frontispicio de una iglesia de Santo Domingo con una inscripción gigante: Real Congregación del Santo de la Buena Muerte, de Jesucristo y de las almas benditas. Ustedes entran en internet y busquen la Real Congregación del Santo de la Buena Muerte, de Jesucristo y de las almas benditas,
y van a ver que pertenece a la Iglesia Católica. Por eso, cuando dicen el santo de la buena muerte no existe, es mentira, porque está en la Biblia y porque hay una iglesia viniendo de Empedrado a la mano derecha que es Iglesia del Santo de la Buena Muerte, de San la Muerte, ahí, como decimos los correntinos. Así que sorprendentemente esas cosas están. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué fue lo que le inspiró a estudiar sobre las leyendas urbanas y desde cuándo siente atracción por ellas? Me inspiró cuando fui a comprar una casa, Salta 470, que está a 15 metros de la Plaza Cabral, que la sigo manteniendo, y el vendedor había bajado el precio de manera accesible, pero me avisó. Le aviso, mi distinguido colega, me dice que esta casa tiene espíritus. Reina, ¡epa! Y le digo, ¿y cómo es ese tema? Sí, tiene espíritus. Bueno, lo mismo voy a comprarle. Vamos a ver quiénes son los espíritus que andan por acá. Pues bien, a mucha gente que estuvo en mi casa no le dejaron dormir, le aparecieron. Conmigo se llevan bien, con mi familia se lleva bien. Mi hija, que era chiquita, me decía, papá, el Señor pasó por allá. Le digo, no le hagas caso. Y le voy a dar una empresa que es de indudable seriedad. La Ley Sociedad Anónima, una empresa multinacional que produce libros jurídicos. La Ley Sociedad Anónima tenía una habitación alquilada en esa casa. La chica que estaba a cargo de ese negocio jamás iba al baño de la casa. Cerraba el negocio, cruzaba, se iba a la Facultad de Derecho al baño. Después volvía. Y yo le preguntaba, ¿por qué no vas al baño del negocio? No, doctor, porque ahí andan las sombras que caminan. Había pozos. Había como 18 o 20 pozos. Buscaban un tesoro. El tesoro no estaba ahí. ¿Alguien conoce la esquina de La Mota? El café de la esquina. Bueno, al lado había una casa antiquísima, de techo de tejas musleras. ¿Por qué? Porque los indios hacían la teja en el muslo. Y todavía atada con cuero. En la pared de esa casa y la pared del Mota, que es de barro, estaba escondido el tesoro de la ciudad de Corrientes, que lo encontraron unos albañiles y unos policías que derribaron esa casa una noche de fin de semana, porque si no el municipio no les permitía derribar, y desaparecieron todos. Ese es el famoso tesoro del Cabildo, como se le denomina. Y el dueño era un abogado, es un abogado porque vive todavía, Pitito Ríos, que era juez, que fue el autor de ese derribo. ¿Cómo se descubrió que encontraron un tesoro? La motoniveladora amaneció en el medio de la calle funcionando, no había ningún obrero, los dos policías que estaban de guardia desaparecieron, y desaparecieron todos, claro. Encontraron el tesoro y volaron con el tesoro. Al lado de mi casa vivía una gran pitonisa o bruja que se llamaba Pitú Claver, y estando una tarde yo con ella conversando, entre brujos nos entendemos, entró un señor de traje muy formal y le entregó un pañuelo con una cantidad de monedas de oro y de plata, y le dijo, esto es para usted, doña Pitú, porque yo le prometí
Y entonces le dijo: doña Pitú, ¿ustedes encontraron tesoros? Sí, le dijo. ¿Y qué tal fue su vida? Y yo prosperé económicamente, dice. Pero toda mi vida fue de tragedias y de tristeza. El tesoro me castigó, señora Pitú. A mí me quiso regalar una moneda y le dije: mire, doña Pitú, muchísimas gracias, muy amable, pero quédese con su moneda, que yo, para eso están las monedas que circulan normalmente, así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes, doctor. Mi Buenas. pregunta para usted sería si planifica las historias detalladamente antes de escribirlas o lo hace respetando el modo en que se las contaron. ¿Cómo lo hago? Respetando el modo en que se las contaron. Yo respeto el modo en que me la contaron y voy al lugar, confirmo la situación, consulto con personas que pueden estar vinculadas a los relatos que me transmiten y de esa manera voy. Jamás digo mi fuente, jamás cito a la persona que me contó. Tomemos el ejemplo de la niña de la ruedita. La niña de la ruedita es otra casa que está ubicada en Rioja 547, que es mi casa actual, frente a un salón velatorio, que es la empresa de Bonis. Y la niña de la ruedita es una nena que le asustaba a un montón de gente. Cuando yo compré esa casa, lo primero que pedí es que podían llevar todas las cosas que querían los expropietarios, menos el cuadro de una señora cuyo nombre no conozco, que está todavía en el comedor central de la casa. Ese cuadro es de la dueña de la casa. Ella tiene que estar ahí porque su espíritu está ahí. Me contó la historia, los del barrio: no compre esa casa, doctor, porque está lleno de fantasmas. No compre esa casa, doctor, porque hay aparecido. Estaban trabajando albañiles, cloaquistas, carpinteros, electricistas, grupos totalmente separados. Ellos tenían que terminar la obra y cobraban todo, porque estaba pactada en dólares. O sea, ustedes terminan la obra y cobran $5.000. Yo me preguntaba por qué tardaban tanto. A las 5 de la tarde más o menos, cuando el sol empieza ya a ralear, a caer, rajaban todo. Entonces yo me acerqué una noche y le digo: mire, muchacho, hablé primero con los electricistas, le digo: terminen de una vez, estamos cansados, hace un año que están trabajando acá, hay que terminar. Métanle foco, acá tienen la luz, está instalada la luz, así que ya. Ah, no, está la nena de la ruedita. Venga, ¿qué es la nena de la ruedita? Le digo: no, ¿saben la nena que pasa? ¿Y cómo pasa? Pasa con un abrigo, con un botoncito acá, y pasa con una ruedita. Y se ríen, y les asusta a ustedes. ¿Y cómo no? No, Santa María Cristo, Virgen Santa. Le pregunto a los cloaquistas, Iden, el carpintero Miguel, dice: no, doctor, yo no juego con los espíritus. Pasó el tiempo. Yo ocupé la casa, la bendije a mi modo, y me encuentro con una chica que era la hija de una doctora que vivía en esa casa. Y me para, porque ella es muy creyente, es muy católica. Me para y me dice: yo no quería hablar con usted, pero ahora le voy a hablar porque siento la necesidad de hablar con usted. Y le digo: por favor, digo, ¿en qué puedo servirte? Yo dije: bueno, tiene un problema judicial. Nosotros le criamos a la nenita de la ruedita. ¿Cómo? Sí, nosotros le criamos. Y era nuestra hermana. Y está enterrada en el panteón del cementerio San Juan Bautista con nosotros, con la familia tal.
Ah, digo, bueno, esa nena murió intoxicada en Itatí y le atendió el doctor fulano de tal, un conocido médico pediatra. Por supuesto tomé nota y me dijo, y esa ruedita se la hicimos nosotros con un antiguo cochecito para llevar criaturas. Esperé, me encontré con el médico, porque era mi amigo, y me dijo, sí, yo la atendí, y te aseguro, Quito, que la doctora me contaba que se le aparecía y se reía, mostrándole que era feliz. Y la nena de la ruedita todavía tiene un gran encanto dentro de la casa, porque mi gata, de las 4 gatas sobrevive una, juega con ella. Cuando mi gata anda saltando sin que haya ningún bichito o algo por el estilo, es porque está jugando con la nena. Eso pasó en mi casa. Mi esposa no creía y un día se fue a la noche, no sé qué hacer, y salió disparando. Y le dije, ¿para qué te fuiste sin que esté yo? Yo todavía no trabajé en esa casa, así que vos no tenías que irte. Esa es la niña de la ruedita, Rioja 547. Cuando quieran visitarla me avisan, yo les llevo para hablar con ella. Buenas tardes, doctor. ¿Qué lo llevó a querer continuar ampliando cada uno de sus libros y lanzar un tomo? Cuando escribí la primera vez el libro, fue, diríamos, una especie de homenaje a mis muertos queridos, porque cuando iba al cementerio siempre me encontraba con personas que están frente a sus muertos, hablan, comen, beben y están con sus muertos. Vaya cualquier día al cementerio, usted va a encontrar a una persona sentada ahí frente a su muerto. Y mi padre, que se educó en España y que se educó en África después, y después terminó acá en la Argentina, casado con mi mamá, mi padre pasaba siempre frente a una tumba que yo recuerdo, Ángel Zamudio, Angelito, es el papá de una abogada muy conocida en Corrientes, y él se paraba siempre, Angelito, hablaba con él, y yo decía, mi padre está loco, mi padre está loco. Entonces un día le pregunté, papá, pero vos, ¿en serio? ¿Vos creés que los muertos no te escuchan? Me dice, los espíritus escuchan, hijo. Yo, por supuesto, sorprendido, ¿no? Y mamá, con la cual yo era súper mal criado, porque el del medio siempre tiene que levantar la mano, bueno. Porque el más chiquito, porque es chiquito, el más grande, porque es más grande, el del medio, anga pobre, oh, che, acá estoy, yo existo. Y mi mamá me dijo, hijo, hay cosas que vos no entendés, pero después vas a entender. Bueno, mi mamá se llamaba Damiana. Cosme y Damián eran 2 médicos que murieron quemados por brujos, porque eran médicos, eran científicos, y los quemaron porque ayudaban a la gente. Y mi madre, cuando me quería decir algo, decía, da vuelta a la página, hijo. Y era, etc. Entonces sí, empecé a escribir esas anécdotas, esas historias que provenían de mis padres, esas pequeñas experiencias. Con motivo del lanzamiento del primer libro, que es este, la gente me paraba por la calle, lo que es más, iba a mi estudio, se sientan en el estudio y me cuentan sus experiencias. Me cuentan experiencias extrasensoriales, me cuentan experiencias que uno a veces puede aceptar o no puede aceptar. Ojo, esto no es obligatorio de aceptar, Esto es simplemente para leer y tratar de comprender algo, como relatos históricos, como relatos filosóficos, como relatos religiosos, pero hay que entender, ¿quién acá no le curaron el empacho? A ver, ¿a quién no le curaron el empacho? Y háblenle ustedes a algún científico del empacho. ¡Ah, eso no existe! Y no tienen idea. Y nos curan el empacho y nos tiran la cinta. Y nos tiran la cinta en el hígado y nos tiran la cinta en el estómago.
Así que así se fue nutriendo el segundo tomo. Luego el segundo tomo, mayor expectativa, y aparecieron más historias. Y las voy recogiendo y las voy recogiendo, y tengo otras 100 y pico que están esperando. Buenas tardes, doctor. Se dice que el tercer tomo, publicado hace unos días, está mejorado. ¿De qué forma han mejorado sus relatos? Cuando fui a Europa, me interesé en preguntar en cada ciudad si existían escritos sobre este tema. Estando en Madrid, la librera, que es una especialista, hay una librería que está en la Gran Vía, que es una librería gigantesca, tiene 3 pisos. Y entonces me dijo, pues vaya que si hay escritos sobre esto, vaya al 3er piso y va a encontrar como 100 metros de libros de ese tipo. Me fui y ahí le encontré a toda la literatura dedicada a este tema. En Cádiz encontré los cuentos y leyendas de Cádiz. Sevilla, los cuentos y leyendas de Sevilla. En Praga, la República Checa, o Chequi, en Praga encontré en castellano los cuentos de este tipo de Praga, que se refieren a las historias de aparecidos, etcétera, etcétera. Y como ustedes vieron, en la literatura universal está completamente arraigada la historia de espíritus y aparecidos. O sea que no es algo que los correntinos solamente lo tengamos por ser correntinos, sino que está difundida en el mundo. Los cuentos de cadenas y aparecidos en Inglaterra, en los castillos de Londres, a la noche le hacen recorrer el castillo y le hacen escuchar los ruidos de las cadenas. Forma parte del tour turístico que los correntinos no sabemos aprovechar. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál fue el proceso de escritura que realiza en la construcción de sus relatos? ¿Cuál fue el proceso? De escritura que realiza en la construcción de sus relatos. Todo escritor necesita tener 2 cosas. Primero, paciencia. Segundo, saber que tiene que escribir, es decir, sentarse, escribir, ir tomando nota de lo que va escribiendo, tomando nota de sus apuntes, consultando permanentemente el diccionario, y eso permitió que este tercer tomo se mejorara en cuanto a la escritura y en cuanto al significado de las palabras, y a su vez respetar el relato que le han hecho, no cambiar el sentido de las cosas que le han contado, para que de esa manera se ajuste medianamente a lo que pueda ser una historia posterior. Usted encuentra en los expedientes judiciales de la provincia de Corrientes del siglo XIX, por ejemplo, que como no había médicos, se utilizaban curanderas para saber si una mujer estaba embarazada o no. Se usaban curanderas o curanderos para atender las heridas y las enfermedades, porque no había médicos. No es como ahora vamos a la farmacia o vamos al médico, no existían. Entonces, ¿quiénes atendían eso? Las mujeres sabias, las arandú. ¿Y cómo aprendían su profesión? A través del tiempo, de generación en generación. Una le enseña a una, la otra le enseña a la otra, y así sucesivamente. Y eso es lo que yo retrato en estas páginas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo le dedicó a la producción escrita de cada uno de esos libros? Aproximadamente 1 año y medio. 1 año y medio, 2. Aproximadamente. Que es lo que lleva escribir, volver a leer, corregir, volver a leer. Habitualmente yo termino de escribir, imprimo. Después de imprimir,
tomo el lápiz, la lapicera, generalmente uso lapicera, yo soy amante de las lapiceras, y corrijo y voy cambiando el texto. Por allí aparece otro dato que me cuentan en la calle que diríamos es aprovechable o puede cambiar un poco el sentido de lo que me habían contado, y de esa manera cambio un poco el sentido de lo que yo relato. Trato de ser un escritor, diría como con Vargas Llosa, o sea, yo soy un escribidor, escucho y escribo. Buenas tardes, doctor. De sus obras publicadas, ¿cuál es su favorita? De mi obra publicada, la favorita es la que fue premiada en Bolonia, en la universidad, la primera universidad del mundo, que es Camila O'Gorman. Camila O'Gorman y Vladislao Gutiérrez es la obra que yo más admiro, porque tuve la suerte de encontrar el sumario de Camila O'Gorman hecho en la ciudad de Goya por la justicia correntina, y tuve la suerte también de hallar la tumba de Camila O'Gorman. La tumba de Camila O'Gorman se encuentra en la Recoleta de Buenos Aires. Usted entra en la Recoleta, en el cementerio, a la mano derecha, en el cuarto renglón del muro que da a su derecha está Salas O'Gorman. Allí está enterrada Camila O'Gorman, cuyos restos fueron traídos desde San Martín, la estancia de sus padres, secretamente y enterrados en la Recoleta. Cada vez que voy a Buenos Aires, voy hasta la Recoleta y le llevo una flor a Camila, porque Camila O'Gorman me mostró en el archivo una sombra así rara, me mostró dónde estaba el sumario que estaba oculto. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál de las leyendas incluidas en sus libros le impactó más? ¿Cuál de las leyendas incluidas en sus libros le impactó más? Yo creo que todas me impactan, pero la que me impacta de manera absoluta es Dame agua. Dame agua porque se refiere a mi madre. Mi madre, yo tuve la dicha de poder despedirme de mi madre. La tuve entre mis manos y murió entre mis manos. Y no puedo sacarme de encima el peso psicológico que tengo de no haberle dado el vaso de agua que me pidió, porque el médico me dijo no le dé agua porque no sé por qué, y yo, que siempre he sido rebelde, no le mandé al mismísimo lugar donde debe estar el médico, porque tuve que haberle dado agua aunque el médico me hubiese dicho que no, y no le di. Mi madre era la amante del agua, andaba todo el día con un vaso de agua y comía hielo. Andaba siempre con un pedacito de hielo o un vaso de agua. ¿Por qué amaba el agua? No tengo la menor idea. Y en la casa donde ella vivía y donde yo nací en 1947, ocurren cosas extrañas. Tanto es así que la señora que vive ahí, con su esposo, él es colectivero, ella es ama de casa, yo no les cobro el alquiler, no estoy haciendo campaña política, así que no es nada extraño. Ellos plantaron un gajito de un clavel y me dijeron: plantamos un gajito de un clavel, doctor, le va a brotar, le dije, porque mamá amaba las plantas. Y aunque parezca mentira, ese gajito de clavel dio claveles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mi señora. pregunta para usted es si alguna vez vivió algún hecho sobrenatural. Sí. Tengo en el estudio de Salta 424, tengo mi duendecillo. Yo le llamo Antoñito. Mis socias a las 8 de la noche salen disparando, rajando, y en el rincón de mi biblioteca estaba enterrado un niño que cuando levantamos el piso por la humedad y sacamos las alfombras,
porque son totalmente antihigiénicas en esta zona, encontramos los restos humanos de un niño que lo habían enterrado dentro. Ahí empezó mi investigación sobre la muerte, el hombre frente a la muerte. Philippe Arié, Universidad de la Sorbona, el hombre frente a la muerte, Deusto, Universidad de Bilbao. Todas las universidades que cito las recorrí. Y le llevé a un arqueólogo para que dataran la antigüedad de esos restos humanos y me explicara más o menos qué es lo que significaba. Antoñito era un chico entre 3 y 4 años y tenía aproximadamente 200 y pico de años de antigüedad, según el carbono 14. Y cuando me preguntaron qué hacían, si lo tiraban, y dije, ¿por qué? Si los enterraron con tanto amor dentro de esta habitación, ¿por qué lo vamos a tirar? Y lo dejamos ahí. A mi socia, que trabaja conmigo, le amaca el sillón, le abre la puerta, le mueve los papeles. Y cuando a mí se me pierde un libro, porque la biblioteca es inmensa, yo le digo a Antonito, ¿dónde está el libro? ¿Dónde lo escondiste? Y al día siguiente, yo no sé cómo, me imagino, sueño o algo, pero yo encuentro el libro. O está salido el libro. Y otra persona que estaba en el patio juntando granada, la planta de granada, me dice, hay un chiquito que anda corriendo por ahí. Ah, sí, le dije, sí, ¿qué le voy a contar yo que voy muerto? Sale parando. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta para ustedes, ¿tiene alguna persona que lo haya inspirado a escribir? Sí, tengo la persona, mis padres. Yo todas las tardes cuando llego a mi estudio, les enciendo una vela, rezo por sus espíritus, los recuerdo, los mantengo vivos y mi hermano mayor, los mantengo vivos. Y puedo decir que me protegen, puedo decir que me hacen felices y puedo decir que se comunican conmigo, de alguna manera se comunican conmigo. Y yo siento que se comunican conmigo. Este año cuando volví de Europa, anduve 37 años vagando por Europa, 37 días, perdón, vagando por Europa, me contaba mi socia, todos tus libros están acomodados en el piso donde te sentás. Digo, ¿pero qué pasa, Dolores? No sé. Yo ayer vine, acomodé tus libros y cuando volví al día siguiente estaban en la misma posición. Algo pasaba, algo ocurrió, no sabía qué. Sobre la biblioteca siempre hay un vaso lleno de agua. Ese vaso se había secado. Es evidente que mi madre me mostró que no tenía agua. Así que le pedí disculpas al espíritu de mi madre, le llené el vaso de agua y le demostré mi amor. Así que el agua siempre tiene que estar ahí. Coloquen un vaso de agua en un lugar donde están discutiendo la gente. Y díganme si no se pone a veces... Acá hay un hermoso espacio de espiritual. No hay un solo globito en el agua. Y si la profesora les cuenta, cuando me preguntó, ¿necesita algo para su exposición? Yo le dije, un vaso de agua. Nada más. No hay un solo globito. Tienen espíritus sanos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué anécdotas podría comentarnos durante su proceso de recolección de datos? Caminar, hablar con la gente por la calle. Mi esposa me quiere matar porque dice, para caminar 5 cuadras con vos tardamos 10 horas. Y es verdad. La gente me para, me cuenta historias, me relata experiencias y yo saco mi libreta y anoto.
tal día, tal cosa, anoto. Y como verán, escribo con las dos manos. O sea que soy ambidiestro. Y este lápiz pertenece a la Universidad de Oviedo, Asturias. Asturias es un lugar donde los católicos y los cristianos jamás llegaron a dominarla. Los asturianos tienen una iglesia, una catedral, donde venden todos los santos, la mitad de la vidriera todos los santos. Y la mitad de la otra avenida todos brujos, hechiceros, calaveras, lechuzas. Lo mismo que Salamanca. Salamanca es igual. Salamanca y fundamentalmente Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela yo creí que me iba a convertir al cristianismo. Veía que el santo se movía. Digo yo, ¿qué está pasando acá? Yo me voy ya. Y se movía el santo. Hasta que aparece mi esposa y me dice, ¿vos sabés lo que hacen? No, allá por el fondo hay una escalera, me dice. La gente sube y le toca la cabeza al santo. Y claro, el santo se movía, yo veía que se movía y que yo ya estoy acá, en cualquier momento miré la bandera española, porque tienen todos los confesionarios con la bandera del idioma que se habla, y hay entre 4 o 5 caminos a Santiago de Compostela, que lo hacen todos, lo hacen los ateos, los judíos, los agnósticos, los cristianos, los católicos, los evangelistas, todo el mundo camina a Santiago de Compostela. Caminando 100 kilómetros le dan un certificado y le dan una medalla como, diríamos, caminante compostelano. Y tienen música, y al lado de los actos religiosos hay actos paganos. Bailan con panderetas y demás. O sea que usted va a mirar un oficio religioso y va a mirar un acto pagano. Ese es Santiago de Compostela. Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Piensa en lanzar un próximo libro? ¿Podría adelantarnos algo del mismo? No tiene nada que ver con esto. Se llama Sarmiento y Corrientes por Sarmiento, porque lo tenemos mal caratulado Sarmiento, cuando Sarmiento hizo por Corrientes lo que ningún presidente de la República hizo en la historia argentina. Aunque parezca mentira, Sarmiento a Corrientes le dio casi todo. Fue un hombre que se preocupó por Corrientes y fue una de las pocas ciudades donde se le rindió un homenaje extraordinario a Sarmiento. Cuando murió en Asunción, el buque que traía el cadáver de Sarmiento paró en el puerto de Corrientes. En el puerto de Corrientes lo bajaron con el cajón. Aproximadamente 10.000 personas estaban esperando los restos de Sarmiento. Lo trajeron por la calle Rioja hasta la calle Julio, de la calle Julio hasta la calle San Lorenzo, de la calle San Lorenzo hasta la catedral. En la catedral los sacerdotes se negaron a hacerle un acto religioso porque Sarmiento era masón, pero el gobernador de la provincia de Corrientes en esa época, Juan Ramón Vidal, le dijo: o ustedes le hacen un acto y le hacen un homenaje a Sarmiento, o yo le saco de la provincia a garrotazos limpios a ustedes. Y así Sarmiento recibió palabras honoríficas de respeto, porque Sarmiento era un gran cristiano, pero era jefe de la masonería, Logia 33, de la francmasonería porteña. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Quiero saber cuál de sus publicaciones le produce mayor orgullo. Camila Gorman. Camilo Gorman. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta sería: ¿qué intenta transmitir al lector a través de sus narraciones? Más fuerte. ¿Qué intenta transmitir al lector a través de sus narraciones? ¿Qué intenta transmitir al lector a través de sus narraciones? Que hay que vivir la vida, que hay que ser felices, que hay que ser decentes, que hay que ser correctos,
que no hay que ser avariciosos, que no van a llevar nada cuando se mueran, y que aquellos que han encontrado tesoros habitualmente terminan mal la vida. Generalmente terminan mal. Y eso es algo que recogí de gente que recogió tesoros. Casi todos terminaron de mala muerte. Y el hombre debe tener una buena muerte. Eso es lo que aspiramos todos. Y aunque parezca mentira, en 6 o 7 casos de tesoros que yo relato, fueron contados por las familias que encontraron los tesoros. Eso trato de transmitir. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Escribe pensando en sus lectores o desde sus propios intereses? Yo pienso en los lectores, y los libros que yo produzco se venden en la editorial Ediciones Moglia. Yo no cobro un peso por ningún libro. Lo que producen los libros de regalías o ganancias se reparten entre los empleados de la librería. Yo no cobro un peso por los libros, jamás. Por eso es pura gratitud. Lo que es más, de las casas que cité en la calle Salta, viven familias gratis. Yo no les cobro alquiler, porque les tengo que devolver a la naturaleza, le tengo que devolver a la sociedad lo mucho que me dio la sociedad. Eso me enseñó mi madre, eso me enseñó mi padre. Mi padre era sastre y era dirigente gremial, era radical. Era uno de los pocos radicales que yo conocí en mi vida que era gremialista. Vivió con una bicicleta y murió con una bicicleta. En el año 1955, cuando viene la revolución denominada libertadora, sino simplemente infame traidora de la patria, yo los golpes de Estado no estoy de acuerdo nunca. Yo soy democrático 100%, republicano 100%. Le llevaron preso a mi padre a la central. A la mañana siguiente amaneció la plaza llena de mujeres, pantaloneras, modistas, costureras, etcétera, etcétera, y pedían que le dejen libre al negro Sosa. Entonces el jefe de policía, que era militar, dice: ¿quién es el negro Sosa? Saquen a todos los presos políticos que le pusieron en el patio. Aparecieron todos. Dice: ¿quién es? Acá no, miro la lista y no hay ningún negro Sosa. Hay un montón de mujeres ahí con criaturas llorando. Y entonces se da un paso adelante mi padre y dice: yo soy el negro Sosa. Pero usted no se llama. No, señor, yo soy Ángel Claudio Galeana, pero peronista de tal cosa. Y dice: usted se equivoca y no me ofenda, yo soy radical y tengo mi carnet de afiliación y nunca estuve afiliado a ningún partido político más que a la Unión Cívica Radical. Imagínense, participó en la contrarrevolución de 1930 en la Escuela del Centenario y se salvó porque un teniente le sacó el fusil y le pegó una patada y dijo: mandate a mudar porque te van a fusilar. Así salió libre mi papá. Le allanaron la casa. Mi casa es lo que se denomina Villa Basura. ¿Alguien citó Villa Basura? Bueno, Villa Basura es Rivadavia entre 3 de abril, Brasil y Roca. Ahí me crié yo. Fui arquero de primera del Club Rivadavia. Yo jugué en el fútbol durante muchísimo tiempo. Y mi papá, cuando le allanaron, tenía en un sobre toda la plata contadita, la contabilidad perfecta, y cuando le dice: ¿y su auto? Y ahí está, y se le mostró la bicicleta. Dejó de andar en bicicleta a los